Resulta que los cuentos de hadas son pura mentira, porque este leñador, por no tener cuidado mientras lavaba su tesoro, lo dejó caer al agua. Justo en su momento de mayor desesperación, de repente apareció una neblina frente a él, y entre la niebla se asomaba la figura de un dios de la montaña. El dios de la montaña, después de dejar que el leñador probara su propio y auténtico tesoro, le preguntó si eso era lo que se le había caído al agua. Adivinemos qué va a responder el leñador. Este chico es un aprendiz de leñador de segundo año, y hoy, como de costumbre, subió a la montaña a cortar leña. Cuando terminó su trabajo, sacó su juguetito preciado para divertirse. Pensaba lavarlo un poco antes de usarlo. Pero ¿quién lo diría? Estornudó, se le resbaló la mano y ¡pum! El tesoro se le cayó al agua, viendo cómo desaparecía en la corriente. El leñador sintió un dolor inmenso, así que se sentó en la orilla y se puso a llorar a moco tendido, y como en todo cuento de hadas, después de que el pobre desafortunado llora, aparece una nube de humo blanco. ¿Por qué lloras? De entre la niebla salió una voz profunda y agradable que preguntaba. La pregunta repentina lo asustó de muerte, pero reaccionó rápido y preguntó quién era. Después de pensarlo un segundo, el otro se presentó como el dios de esta montaña, y que por eso podía ayudarlo. Al oír esto, el leñador se arrodilló de inmediato, suplicándole al dios que lo ayudara a encontrar su tesoro. Entonces el dios de la montaña le preguntó cuál era la forma exacta de ese objeto. Al escuchar la pregunta, el leñador se quedó sin palabras, pero bueno, era un tesoro al que le tenía mucho cariño, así que, aunque estaba muy avergonzado, le describió con detalle la forma del objeto al dios, e insistió en que su tesoro era un objeto inerte que no se movía como uno de verdad. Al oír eso, el dios de la montaña entendió y dijo, «Ya sé lo que estás buscando. Esto es tuyo, ¿verdad?» Pero como la niebla era muy espesa, el leñador no podía ver bien el objeto que el dios le mostraba. Al oírlo, el dios de la montaña sonrió y decidió usar un método más práctico y visual para que el leñador lo comprobara. El dios le dijo al leñador que se diera la vuelta y se arrodillara. El leñador no entendía muy bien qué pasaba, pero obedeció de todas formas, aunque lo que el dios le ofrecía no era su juguetito. El dios usó su dedo con el leñador, y después de ayudarlo un rato a verificar la calidad del producto, le preguntó, ¿es esto lo que buscabas? El leñador lo sintió por un momento y luego dijo con toda honestidad, no es este. La sensación no es la correcta, porque su juguetito no se mueve solo de esta manera. Al escuchar eso, al dios de la montaña no le quedó más que quitarse la ropa, puso su propio tesoro dentro del leñador y le preguntó, ¿es esto lo que estás buscando? Y no sé qué le pasó al leñador, pero se le llenaron los ojos de lágrimas y se aferró con fuerza a la hierba bajo él, todo su cuerpo temblaba sin control y no podía ni hablar. Era la primera vez que sentía algo así, pero como era un chico muy honesto, el leñador le dijo al dios de la montaña que ese tampoco era su tesoro, porque el suyo no era tan grande ni tan resbaladizo. Al oírlo, el dios de la montaña se lamió los labios, porque aunque al chico le estaba encantando, no estaba mintiendo. Así que el dios prometió ayudarle a encontrar su juguetito y le dijo que volviera mañana a esta misma hora. Vuelve a buscarme, te estaré esperando para que recuperes ese tesoro perdido por años. Y vaya que el ingenuo leñador se esforzó. A pesar de que el día anterior lo dejaron tan molido que no podía ni pararse al día siguiente. Fue obedientemente al lugar acordado a esperar, mientras no paraba de convencerse a sí mismo de que no era porque extrañara el tesoro del dios de la montaña. Al poco rato, el dios de la montaña apareció junto con su nube de humo blanco y apenas llegó, le sugirió al leñador que se vendara los ojos con la cinta que llevaba en la cabeza, y aunque el pobre estaba lleno de dudas, obedeció sin chistar. Cuando el dios vio que ya tenía los ojos cubiertos, salió de entre el humo blanco y le preguntó, «Normalmente, ¿qué haces antes de usar tu tesoro?» El leñador se sobresaltó un poco al oír eso y le devolvió la pregunta al dios. ¿Para qué quieres saber eso? El dios le explicó que si quería usar su tesoro, necesitaba un proceso para que se fuera adaptando. No se puede empezar así de golpe, ¿o sí? El leñador entendió al toque la indirecta del dios, pero sintió que eso no estaba bien. ¿Cómo podría hacer algo tan íntimo frente a un dios? El dios de la montaña sonrió. Ayer ya vi todo lo que había que ver y lo que no. ¿Y ahora me vienes con que ni siquiera te vas a tocar un poquito? ¿Que no quieres prepararte tú mismo? El leñador, todo avergonzado, no sabía qué hacer. Después de todo, el día anterior el dios lo había ayudado con todo. Al oírlo, el dios lo amenazó.
¿Entonces qué? ¿Me voy y te ayudo a buscar tu otro tesoro? Si no quieres, pues lo dejamos así. Dicho esto, el dios hizo como que se iba. Al ver esto, el leñador entró en pánico. Si el dios se iba, así no más. No solo se quedaría sin tesoro, sino que también se perdería esa sensación tan placentera del día anterior. Así que el leñador no tuvo más remedio que suplicar: «Ayúdeme, gran dios de la montaña». Al ver que por fin entraba en razón, el dios comenzó a darle instrucciones. Primero, quítate la camisa. Quizás porque estaba avergonzado, el leñador se sintió mucho más desinhibido que de costumbre. Y claro, el dios de la montaña quedó fascinado con esa faceta tan seductora. En un 2x3, el leñador ya estaba listo, pero lo que le esperaba no era su tesoro, sino un abrazo de los musculosos brazos del dios. El leñador pensó para sus adentros: ¿acaso el gran dios va a encargarse personalmente? Y no pudo evitar preguntar en voz alta. El dios sonrió y le dijo: «Para nada. Lo que te está controlando es mi magia, no yo». Y dicho esto, comenzaron la primera inspección del tesoro. Preocupado de que alguien pudiera oír los ruidos, el leñador se tapaba la boca desesperadamente, pero el dios de la montaña intentó detenerlo. «Si de verdad no te puedes aguantar, puedes morderme a mí». Y así, sin dudarlo un segundo, el leñador le clavó los dientes en el hombro resplandeciente del dios. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? Pero la venda de sus ojos se aflojó. Dejando un ojo medio al descubierto, pudo ver el rostro sudoroso del dios. En ese instante, el corazón del leñador pareció detenerse. Después de eso, los dos procedieron a inspeccionar el tesoro 3 veces más. Para cuando terminaron todo, el cielo ya estaba completamente oscuro. Así que, con mucho pesar, el leñador se despidió del dios de la montaña, prometiendo volver al día siguiente. Pero, por culpa de tanto intimar con el dios, durante 3 días y 3 noches en el bosque, al llegar el cuarto día, el pobre leñador estaba ardiendo en fiebre. El chico estuvo en cama, medio inconsciente, por quién sabe cuánto tiempo, hasta que despertó aturdido en su propia cabaña de madera. Sobre la mesa había un tazón de sopa de arroz y una nota. Mientras tanto, en la montaña, el dios de la montaña esperaba en su punto de encuentro con el leñador, esperando a que cayera la noche. Suspiró decepcionado. Claro, no debió haberse hecho ilusiones. ¿Cómo iba a regresar el leñador después de que lo atormentara de esa manera? Al dios de la montaña se le partió el corazón. Entonces, ¿el engañado había sido él? Dentro de la casita, después de comerse la sopa, el leñador de repente recordó que tenía una cita con el dios de la montaña. Ignoró el cansancio y corrió hacia el bosque, pero al llegar solo encontró el lago en calma. Buscó por todas partes y llamó al dios de la montaña, pero nadie respondió. El silencio del lugar lo llenó de miedo. ¿Sería que por llegar tarde el dios de la montaña ya lo había abandonado? De repente, algo cayó a su lado. Apenas se volteó a mirar, descubrió que era el tesoro que se le había caído en el lago. ¿Será posible? ¿Será que el dios de la montaña de verdad lo abandonó? El leñador desesperado se arrodilló junto al lago y rompió a llorar. Solo quería ver al dios de la montaña, quería ver su rostro una vez más. Se arrodilló y suplicó: «Por favor, no desaparezca así. Se lo ruego, señor dios de la montaña». De repente, todo le dio vueltas y el leñador se desplomó en el agua. Su cuerpo se sentía tan pesado que no podía luchar para salir. Y así, lentamente, se fue hundiendo. En ese momento el leñador se dio cuenta de cuánto quería en realidad al dios de la montaña. Quizás porque una persona común como él se atrevió a amar a un dios tan grandioso, los cielos lo estaban castigando. Justo en el instante en que el leñador se rindió, un par de brazos fuertes lo levantaron. Cuando el leñador despertó, vio el rostro del dios de la montaña muy cerca. Entre sollozos lo llamó, pero la respuesta fue un regaño del otro. El dios de la montaña gritó furioso: «¿Pero por qué demonios? ¿Por qué te caíste al agua? Si yo hubiera llegado un segundo más tarde, tú». Pero las siguientes palabras se le atoraron en la garganta. Al principio, el leñador se asustó un poco, pero se dio cuenta de que la mano del dios de la montaña estaba temblando. Estaba muy preocupado y asustado de que muriera, ¿no? Así que el leñador se armó de valor y habló. Tenía mucho miedo, temía no poder volver a verlo, y le explicó por qué. No fue a su cita, tenía un resfriado y no pude llegar a tiempo para verlo. ¿Está enojado conmigo? El dios de la montaña soltó el brazo que le estaba sujetando y se disculpó. Por mi estupidez te puse en peligro. Te daré oro y joyas, así que olvídame y olvida todo lo que pasó.
Al oír eso, el leñador le agarró la mano con fuerza al dios de la montaña, mientras las lágrimas caían con cada palabra que decía. ¿Cómo podría olvidarlo? El dios de la montaña volteó la cara para no verlo y dijo con tristeza, ¿acaso no son recuerdos desagradables? El leñador sollozó. Cuando caí al agua, pensé que por atreverme a guardar a alguien que no debo, en mi corazón, los cielos me iban a castigar. ¿Será que el precio que debo pagar, tener que olvidar a la primera persona que he llegado a querer? El dios de la montaña le tocó los labios con la yema de los dedos. Le preguntó, ¿así que me admiras? ¿Cuánto tiempo puede durar eso? La vida de un humano es finita, como la libertad, mientras que yo, aunque puedo vivir tanto como esta montaña, jamás podré escapar de ella. Que un simple mortal como tú me admire, ¿crees que serías capaz de renunciar a esa libertad? Aunque estas palabras sonaban muy crueles, curiosamente, el leñador sintió que al decirlas, el dios de la montaña sufría incluso más que él. El leñador no respondió a su pregunta, sino que extendió sus brazos y abrazó al dios de la montaña. Más que perder mi libertad, tengo más miedo de perder mis recuerdos de ti. Por favor, no me hagas olvidarte. Los dos se quedaron abrazados, y un momento después, el dios de la montaña preguntó de repente, estoy buscando al dueño de lo que acaba de caer al agua, y como tú también acabas de caer al agua, entonces, ¿de quién eres? El leñador de pronto entendió el significado de esa pregunta, se detuvo y miró al dios de la montaña. Luego respondió con alegría, soy tuyo, y desde ese día el leñador y el dios de la montaña vivieron felices para siempre. Gracias por ver todo el video. Si te encantó, no olvides darle like, compartir y dejarnos un comentario para saber qué te pareció. No te olvides de suscribirte al canal para seguir las próximas partes. Y a ustedes, ¿qué les pareció este giro en la historia?